lógica es distinta, ¿ya? Probablemente la realidad que nosotros tenemos en este huerto aquí no es la misma realidad, independiente que sea el mismo patrón y variedad, ¿cierto? En otra zona agroclimática. Por lo tanto, el ex profesor, ya Francisco Aliaga, ya se lo he nombrado, lo han visto en videos, ¿cierto? Y todo, ahora lo conocen en vivo. Él es el dueño acá del huerto, ya administrador ahí, aquí trabaja 100% aquí en este huerto. Y él va a dar la charla inicial, ya nos va a contar sobre todo lo que es la plantación, ¿cierto? Más o menos el sistema de construcción y todas las, digamos, aristas que se desprenden de lo que es la realidad de este huerto, ¿ya? También han visto el huerto en video, ¿ya? ¿Cierto? Les he mostrado por ahí algunas cosas, ¿cierto? Hemos hablado del patrón, de la variedad, las estructuras de fructificación, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Así que él les va a dar la charla inicial, les va a contar todo sobre eso, ¿ya? Y después vamos a realizar una actividad práctica, ¿ya? Por eso necesitaba que trajeran cuaderno y lápiz. Vayan tomando apuntes o graben los que no hayan traído lápiz, ¿cierto? Y cuaderno, porque les va a servir después todos los datos que les vaya dando para la actividad, ¿ya? Ya, chiquillos, te los dejo con el profe ahí para que le van haciendo consultas, ¿cierto? A medida que vamos escuchando, ¿ya? Y poniendo atención. Ya. Bien, muchachos, primero que todo les voy a comentar un poquito de lo que son las características de la zona. Ustedes se encuentran acá en un sector que se llama la montaña de Teno, ¿ya? Estamos nosotros acá a 3,5 km, 4 kilómetros de la carretera 5 Sur, lo cual es un dato súper importante para las características climáticas del lugar. En términos de producción de cereza, estamos en una zona que se considera como una zona intermedia, es decir, no somos ni para salir temprano ni para salir muy tarde, ¿ya? Que eso es muy relevante en lo que es la comercialización de este frutal. Dentro de las características importantes que tenemos de esta zona, tenemos que decir que es una zona con un clima mediterráneo, ¿ya? Como ustedes saben, mediterráneo significa que tenemos 4 estaciones bien marcadas, o eso hasta hace unos años, que con el tema del cambio climático ha cambiado un poquito, pero de todas maneras todavía se sigue viendo, ¿no es cierto?, que tenemos 4 estaciones, ¿no es cierto?, en donde tenemos una estación de otoño, que es la que nos encontramos hoy día, donde tenemos frío, algo de precipitaciones, luego tenemos, ¿no es cierto?, una estación invernal, ¿ya? La primavera y el verano respectivamente. Adicional a eso, nos encontramos en una zona que tiene más o menos entre 700 a 900 horas frío, dependiendo del año. Ya esto en el último tiempo ha sido súper dinámico. Tenemos años donde hay más horas frío y otros donde tenemos menos, pero por características históricas más o menos nos movemos de las 700 a las 900 horas frío, y eso nos permite, ¿no es cierto?, determinar qué variedades podemos establecer en esta zona o cuáles son las variedades que van a andar mejor, ¿ya? En términos de pluviometría, más o menos en esta zona, en un año relativamente normal, tenemos de 400 a 500 milímetros de lluvia, ¿ya? Eso lo pudimos ver en la temporada 2020, donde hubieron alrededor de 530 milímetros. Este año vamos más o menos como en 120. Debiéramos andar cerca, lo que permite, ¿no es cierto?, asegurar lo que es el riego. ¿Ya? En Chile nosotros dependemos netamente en términos de riego de lo que es la acumulación de precipitaciones y nieve durante el invierno, ¿ya? En términos de temperatura tenemos más o menos un clima, como les decía, mediterráneo, donde nos da temperaturas que no son tan extremas, es decir, tenemos inviernos que no son tan fríos, las temperaturas más bajas llegan más o menos a -3, -4 grados en pleno invierno, y en el otro extremo, en el verano, tenemos temperaturas que llegan más o menos a los 35 grados, ¿ya? La primavera es bastante templada, con temperaturas que van del orden de los 20 a 25 grados, lo cual también es un factor importante para lo que es la floración y la cuaja de lo que es la fruta en general, no tan solo para los cerezos, manzanos y otras especies, ¿ya? Entonces son más o menos las características de clima que vamos a encontrar acá en la zona. Les cuento este tema del clima porque eso es súper importante, ¿no es cierto?, y relevante para lo que es la justificación de las variedades que encontramos acá en el huerto y cómo se están manejando. También tenemos presencia de heladas. El año pasado hubieron
cerca de 16 eventos de heladas. Ya las heladas son fundamentales para lo que es la producción. Ya en la temporada 2019 hubieron heladas tan fuertes que dejaron a huertos sin fruta. Ya el año pasado las heladas no fueron tan severas, pero sí hay que estar preocupado y siempre en un campo hay que tener un protocolo, ¿no es cierto?, o tener mecanismos para el control de heladas, ¿ya? En términos de helada vamos a conversar un poquito, ¿no es cierto?, porque es súper importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Siempre vamos a tener dos formas de enfrentar la helada. Se habla de los controles pasivos y los controles activos, ¿ya? Un control pasivo es cómo yo me preparo para enfrentar este fenómeno climático. Y hay algunas cosas que son importantes, como por ejemplo tener un huerto libre de maleza. O sea, si yo tengo un huerto limpiecito, tengo más posibilidades de enfrentar mejor una helada que un huerto que esté con pasto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pasto lo que hace es servir como de colchón, ¿no es cierto?, para el tema de la temperatura y los cambios de temperatura que se producen durante la noche, ¿ya? Otro factor importante para el control de heladas de manera pasiva, es decir, cómo me preparo yo, es la orientación del huerto, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, tenemos un huerto que está establecido de norte a sur, ya que es más o menos la orientación que debieran tener todos los huertos en Chile. Eso tiene que ver con temperatura y con el aprovechamiento de la luz, ¿ya?, de la radiación. Controles activos son los controles que yo hago ya ejerciendo, ¿no es cierto?, algún trabajo durante el fenómeno o el tiempo, ¿no es cierto?, de ocurrencia de una helada. Prender fuego, usar viento, usar agua, qué sé yo. Ya nosotros acá para el control de helada tenemos máquinas que son autopropulsadas por un tractor, ya que se denominan lazo, así se conocen, que la inventó una persona de Rengo. De hecho se ha ganado hartos premios en innovación agraria con universidades de otros países, qué sé yo, ya, porque las máquinas lo que hacen es generar calor activo durante, ¿no es cierto?, el periodo que yo paso por el huerto, y esa ola de calor se va expandiendo hacia los lados, permitiendo, ¿no es cierto?, que las temperaturas se mantengan en un nivel que no hagan daño, ¿ya? El huerto vecino que tenemos acá nosotros es de una agrícola que es mucho más grande que nosotros, ya nosotros somos bastante pequeños en comparación con otros campos, ya. Ellos tienen para el control de la hélices, ya, usan helicópteros, ya. Existe una forma de controlar heladas que es la mejor de todas, pero que es la más cara también, que es a través de riego. En algunos campos instalan aspersión, ya, en la copa del árbol, y cuando comienza, ¿no es cierto?, a bajar la temperatura, se pone en funcionamiento el sistema de riego, comienza a precipitar, es como que estuviera lloviendo, y el agua lo que hace es aumentar la temperatura en la zona de la yema, que ya vamos a conversar un poquito de eso, ¿ya? Y evita, ¿no es cierto?, que la temperatura descienda a un nivel que dañe los tejidos vegetales, ¿ya? O sea, ahí tenemos formas de defendernos de la helada, ¿no es cierto?, de manera pasiva, que es como yo me preparo, y de manera activa, ¿no es cierto?, que es qué es lo que yo hago, ¿no es cierto?, al momento de que está ocurriendo el fenómeno de la helada, ¿ya? Me tomo, ¿no es cierto?, el tiempo, insisto, en hablar un poquito de este tema de la helada, porque es fundamental. O sea, los campos pueden en una temporada marcar el éxito, ¿no es cierto?, si me helo o no, ¿ya? Muy breve, para que entiendan ustedes qué es lo que pasa cuando ocurre una helada. Durante el día, el sol, y aunque esté nublado, hay rayos solares, ¿no es cierto?, que están bajando a la superficie. El suelo actúa como una esponja que lo que hace es retener estos rayos solares, aumentando la temperatura a nivel de suelo. Durante la noche, todo el calor que el suelo absorbió se libera a la atmósfera, que es el fenómeno que uno ve de repente en el agua cuando, por ejemplo, que si yo viene en un carrete y ha visto una piscina, ¿no es cierto?, que está evaporando, más de alguno tiene que haberla visto. Es lo mismo que pasa en el suelo, ¿ya? Se absorbe la temperatura durante el día, se libera durante la noche. Entonces, cuando está nublado, no hela. ¿Y por qué no hela? Porque las nubes actúan como un techo, que lo que hace que cuando el calor comienza a liberarse, tocan las nubes y se mantiene en la zona alrededor de los árboles, por lo tanto no hela. ¿Cuándo hela? Cuando está despejado. ¿Por qué? Porque no hay nada en la atmósfera que retenga el calor. Entonces el calor se empieza a perder, y la zona cercana a las plantas baja a una temperatura tal que daña los tejidos vegetales. ¿Cuál es esa temperatura? En el cerezo, más o menos la temperatura límite, esto depende mucho del estado fenológico,
pero en yema verde, que es de donde, yema en punta verde, que es de donde yo comienzo a controlar la temperatura crítica más o menos de -3, -4 grados, ¿ya? O sea, si hay -5 grados en la atmósfera, se está muriendo yema. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Si hay -2 grados, igual yo tengo que estar controlando, porque en algún momento puede pasar que de -2 a -4 pasen 15 minutos. O sea, el tema de la pérdida de calor durante una noche que está helando es muy rápido. Ya yo eso lo tengo más que comprobado, nosotros acá nos hemos amanecido varias veces y de repente en 15 minutos la temperatura baja un grado, ¿no es cierto? Y eso puede pasar de una temperatura que no me hace nada a una temperatura que me está generando un daño. ¿Ya? Entonces más o menos eso es lo que pasa con el tema de la helada. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas hélices? ¿Ya? Lo que hace la hélice es tomar el aire caliente que se evaporó del suelo y que se fue a la atmósfera y bajarlo nuevamente al suelo. Ese es el mecanismo de funcionamiento. Un helicóptero, ¿qué es lo que hace? Toma el aire caliente que está arriba y lo trae de nuevo a la atmósfera. ¿Ya? El agua, ¿qué es lo que hace? El agua, cuando cambia de estado físico, por ejemplo, si yo tengo una cubeta de agua y pudiera medir con un termómetro, ¿qué es lo que pasa? Cuando el agua se congela, libera calor, aunque ustedes no lo crean. ¿Ya? Creo que se liberan como 73 kilocalorías por gramo de agua, pasando de estado líquido a sólido. Entonces, cuando yo tengo un sistema de riego por lluvia, lo que estoy haciendo es aprovechando el calor que genera el agua al cambiar de estado. ¿Ya? Bueno, entonces eso más o menos con lo que respecta al clima de esta zona, ¿no es cierto? Tenemos la pluviometría, tenemos más o menos las temperaturas, tenemos que hay presencia de heladas, ya, etc. Hablemos un poquito ahora del suelo, ¿ya? El suelo de esta zona es un suelo franco-arcilloso, ¿ya? De profundidad media, ¿ya? Con alta pedregosidad. Si ustedes se fijan y cuando vinieron caminando seguramente se toparon con muchas piedras. Aquí tenemos bastante piedra, ¿ya? Son suelos de origen aluvial, es decir, millones de años atrás aquí había un río probablemente, entonces por eso hay tanta piedra, ¿ya? Aquí vamos a encontrar piedras pequeñita de lo que están viendo ustedes, ¿no es cierto?, sobre la superficie, hasta piedras, ¿no es cierto?, de 3 metros, sin exagerar, ¿ya? El perfil de suelo, como les digo, en su mayoría es lo que nos interesa a nosotros, que es más o menos los primeros 1,5 metros de profundidad, que es donde está la actividad de raíces, es un suelo franco-arcilloso, ¿ya? También en algunos sectores hay presencia de tosca. Eso es importante. La tosca es un sello a nivel del suelo que lo que hace es limitar el desarrollo de raíces. Imagínense que es como que yo tuviera la planta en un macetero. Va a llegar el minuto en que ya las raíces no pueden explorar, entonces eso me pasa la cuenta en rendimiento, en enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Suelo, como les digo, de mediana profundidad. Generalmente cuando uno hace un establecimiento de huerto es súper importante partir con una calicata. Ya la calicata me va a mostrar el perfil del suelo y me va a permitir estudiar cómo yo tengo que trabajar ese suelo. Existen diferentes formas de establecer un huerto, ¿ya? Yo lo puedo establecer, por ejemplo, con una preparación de suelo con tractor, lo puedo establecer con una preparación de suelo con maquinaria pesada, ya sea una excavadora, un router, qué sé yo, y eso está determinado por las características del suelo, ¿ya? También ustedes tienen que pensar algo. El cerezo es la especie que más se ha plantado en Chile en los últimos 10 años, pongamos. Ha crecido, pero a un nivel del 300% al año. O sea, todos los años se colocan más plantaciones. Los suelos mejores para establecer este frutal se agotaron. O sea, ya no es tan fácil encontrar un suelo que tenga buenas características para establecer cerezo. La gente se ha ido alejando. ¿A dónde? Hacia el secano interior, hacia la precordillera, hacia suelos marginales. Entonces es muy importante hacer el estudio del suelo antes de decir qué voy a plantar. Yo tengo, por ejemplo, para el establecimiento de huerto que elegir el patrón que yo voy a colocar, ¿ya? Col, magma, gisela, que son los patrones que se están utilizando en cerezo, ¿ya? Pero todos se adaptan a distintas características que tengo el terreno. O sea, si yo llevo, por ejemplo, un gisela, que es un patrón súper delicado, a un suelo difícil, lo más probable es que el huerto me dure poquito. O sea, 5 años de tener el huerto muerto, ¿ya? Si yo traigo el gisela a un suelo más fértil, probablemente va a tener un huerto muy exitoso. Entonces siempre para tomar la decisión de qué frutal y dentro del frutal qué variedad de patrón,
qué variedad producir, tengo que considerar suelo, clima. Eso es la base. De ahí tenemos que partir, ¿no es cierto?, a hablar el resto. O sea, no sacamos nada con saber podar, saber ralear, si me equivoqué en la decisión inicial. ¿Ya? Entonces ahí tienen más o menos lo que es como una radiografía súper básica y simple de lo que es, ¿no es cierto?, esta zona en términos de clima y suelo. ¿Ya? Bueno, este huerto es un huerto que está conformado por 10 hectáreas de cerezo, ¿ya? De las cuales 5 hectáreas corresponden a lápiz sobre col y 5 hectáreas a santina sobre col, ¿ya? Las que están pintadas blancas son lápiz, ¿ya? Las que están pintadas azules son santina, ¿ya? Hablemos un poquito de lo que son las características de esta variedad, de estas variedades que tenemos acá. Primero, el patrón col, que es lo que encontramos, ¿no es cierto?, en ambas variedades. Es un patrón vigoroso, ¿ya? Es un patrón bastante rústico, ¿ya? Rústico significa que se adapta a muchas condiciones, ¿ya? Es un patrón resistente al cáncer bacterial, ¿ya? Y muy susceptible a la galla. Yo diría que esas son las principales características del patrón col, ¿ya? Las repito, patrón muy vigoroso, eso es lo primero que tenemos que saber, patrón vigoroso, patrón rústico, patrón, ¿no es cierto?, resistente a cáncer bacterial y patrón que tiene, ¿no es cierta, susceptibilidad a lo que es la agalla, ¿ya? También un patrón, agregaría como característica un patrón que necesita mucha agua, ¿ya? O sea, si yo no tengo agua no puedo colocar col, se me va a morir, ¿ya? Por otra parte, el hecho de que necesite mucha agua lo hace también que es adaptable a suelos que sean muy húmedos. O sea, si yo tengo un suelo muy arcilloso donde probablemente tenga problemas con acumulación de agua invernal, el col es la solución, ¿ya? Por ahí en la literatura algunos dicen que el col es un pato, ¿ya? O sea, muy adaptable a condiciones de humedad, ¿ya? La variedad lápiz. La variedad lápiz es una variedad intermedia dentro de lo que es, ¿no es cierto?, la producción anual, ¿ya? Es una variedad intermedia. Es una variedad muy productiva, es la más productiva que hay en Chile y por eso es la más plantada, ¿ya? El 55% de la cereza en Chile es lápiz, ¿ya? Lo que por ahí en algún minuto se va a transformar o ya se está transformando en un problema de cuello de botella durante la cosecha por la gente y por lo que es la capacidad de proceso. Sale toda junta, ¿ya? Lo que es lápiz. Es una variedad muy productiva, ¿sí? ¿Ya? Los techos de producción en lápiz, hay huertos que han llegado a sacar 25.000 kilos, ¿ya? 30.000 kilos, lo cual es mucho. Para que se hagan una idea, el promedio nacional de producción de cereza en Chile son 6.000 kilos por hectárea. 6.000 kilos por hectárea es el promedio de Chile. Y con lápiz yo puedo llegar a 25 o 30.000 kilos, en un huerto que esté bien manejado, lógicamente, ¿ya? Es una variedad que le gusta mucho a los chinos, ¿ya? Siempre nosotros estamos pensando en el mercado, ya nosotros el 90% de la fruta la vendemos en China, ¿ya? Y es una variedad que es bastante aceptable por ello, ¿ya? Santina. Santina es una variedad tempranera. Y de aquí en adelante la santina se va a transformar, como se dice en términos agrícolas, en la vedette de las variedades de cerezo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos problemas muy importantes en la comercialización porque llegó mucha fruta, ¿ya? Como el 60% de la fruta es lápiz, llegó toda junta. Santina permite salir, dependiendo de la zona, 10 a 15 días antes que lápiz. Por lo tanto, llega primero a China. Entonces, desde el punto de vista de la comercialización, puedo tener mejores retornos con esta variedad. Y si hasta el año pasado todo el mundo plantaba lápiz y regina, ahora todo el mundo va a plantar santina, ¿ya? Va a pasar eso. Es una variedad tempranera, les gusta mucho a los chinos, porque es una variedad que se cosecha con un color más oscuro que el lápiz, ¿ya? La cereza se cosecha en una tabla de colores que va desde el rojo claro al rojo oscuro, ¿ya? Lápiz se cosecha en un color 3, que es el rojo caoba, de rojizo a rojo oscuro. Santina se cosecha en un color 4, que es rojo oscuro. Y entre más oscura es la cereza, más les gusta a los chinos, por un tema de presentación, ¿ya? Entonces, Santina, si por ejemplo nosotros en el mercado chino le colocamos una caja de Santina y una caja de lápiz, el chino se inclina por la de Santina, solo por un tema de color, ¿ya?
Es una variedad que tiene más requerimientos de frío que Lapins. ¿Ya? Lapins necesita más o menos como 600 horas frío, Santina necesita cerca de 800. ¿Ya? Es una variedad de floración tardía. Imagínense, florece tarde, pero produce primero que todas. O sea, entre la floración y la cosecha es muy rápido y muy exponencial el crecimiento del fruto, que ahí hay que estar súper atento en términos de manejo. ¿Ya? O sea, cuando aplico, por ejemplo, productos como el Giberelli, ¿ya? Que son para hacer crecer la fruta. Esta florece después de esta, pero la cosecho antes. Ya es súper rápida entre floración y cosecha. Esas diría yo que son las características principales entre ambas variedades. ¿Ya? Vámonos ahora al sistema de conducción que tenemos acá. Este sistema de conducción corresponde a un sistema de conducción en multieje, ¿ya? Que es un sistema que hoy día ya se está, o todo el mundo, ¿no es cierto?, lo está considerando bastante al momento de establecer un huerto. ¿Por qué? Porque me permite no usar estructura, que es súper importante eso. Cuando yo tengo que usar estructura, tenemos un costo, ¿no es cierto?, un mayor costo de establecimiento, ¿ya? Y me permite, en patrones vigorosos como el col, diluir el vigor, ¿ya? Hay una cosa que es sumamente importante. Entre más vigoroso es el árbol, menos productivo es, ¿ya? O sea, a más vigor, menos fruta. Uno podría pensar lo contrario, decir, chuta, si es más vigoroso, me debiera dar más fruta. No, es todo lo contrario, en el cerezo. A más vigor, menos fruta. ¿Por qué? Porque a más vigor, el árbol se transforma en un eucalipto, en un bosque. Y empieza a tirar hoja, empieza a tirar rama, empieza a crecer en altura. Y a mí nadie me paga la sombra, ¿ya? A mí me pagan la fruta. Entonces yo tengo que tomar esa característica del col, que es vigoroso, y diluirlo. Y una de las formas de diluir el vigor es utilizando un buen sistema de conducción, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo. Si ustedes se fijan, acá tenemos una planta que está formada por 3 ejes, ¿ya? Y acá tenemos una planta que está formada por un eje, ¿ya? Esto es lo que todo el mundo conoce como eje central, ¿ya? Que yo diría que el 90% de los huertos de cerezo hoy día están en eje central, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Ese árbol produce menos fruta que este. Y ustedes van a tener una actividad con la profesora en donde tienen que hacer conteo de yemas. Si nosotros contáramos las yemas entre esos dos árboles, yo les aseguro que tiene un 60% más de fruta que ese árbol. Y están establecidos el mismo año, ¿ya? Entonces, cuando yo diluyo el vigor de una planta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumentando precocidad, aumentando producción, ¿ya? Vamos a hablar enseguida de lo que son los centros frutales. Cuando hay dilución del vigor, yo estoy logrando formar más centros frutales, ¿ya?, en una planta que se está transformando en una planta que está trabajando más vegetativamente, ¿ya? Sistema de conducción hay muchos: eje central, multieje, Vitrellis, Vivaun, que son los que se utilizan, KGB, UFO, que son los que se están utilizando en cerezo. El sistema de conducción, ¿hacia dónde me tiene que llevar? Más productivo, que el huerto sea lo más peatonal posible. O sea, en cerezo ya se ha visto que vamos a tener problemas de mano de obra en algún minuto, ¿ya? Y una de las formas de enfrentar el tema de la mano de obra es que la cosecha sea fácil. Ojalá usar escaleras lo menos posible. Hoy día la gente tiene el sartén por el mango, como se dice. O sea, los cosecheros llegan a un campo, lo miran y dicen, ¿tiene pasto? No, me voy, ¿ya? Miran el árbol es grande, no me sirve, me voy. ¿Por qué? Porque saben que si se van de un lugar, al lado, saliendo de la puerta del campo, hay otro campo que cosechar. Así está. Entonces, un año atrás era uno el que le decía, no, mira, ¿sabes qué? Tú cosecháis mal, así que te vais, no me sirve en el campo. Ahora no. Ahora la gente elige. ¿Y qué elige? Campos que estén ordenados, campos que sean fáciles de cosechar y campos que le permitan ganar la mayor cantidad de plata posible, ¿ya? En un sistema de eje central está comprobado que el rendimiento de una persona son 180 kilos día, ¿ya?
la cosecha hoy día se está pagando más o menos entre 200 y 300 pesos. ¿Ya? O sea, si yo me cosecho 180 kilos a 300 pesos, me voy a ganar 48 lucas. En este sistema, yo a la persona le ofrezco que se coseche 300 kilos día. A los mismos 300 pesos son 90 lucas. ¿Dónde va a querer cosechar? En este sistema. ¿Ya? Entonces, esas cosas son las que hay que ir mirando para marcar la diferencia. Imagínense, de acuerdo a los datos que yo les di, yo estoy en una zona intermedia, o sea, no va a salir temprano. Estoy con una variedad intermedia. Yo salgo con todo el choclón. Necesito diferenciarme del resto. ¿Cómo me diferencio? Mira, si me cosecháis a mí, vaya a ganar harta plata. Nosotros en la temporada pasada ya lo vimos, ¿ya? O sea, aquí, por ejemplo, nosotros cosechamos este huerto con 40 personas el año pasado. 40 personas y más o menos el promedio fueron de 250 kilos por persona, ¿ya? Y el más malo se ganaba 60 lucas. Incluso yo veía gente que aquí llegaban a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana ya tenían sus 60 lucas, y aunque tuvieran que esperar al resto de la gente que se paraba a la 1:30, se sentaban y no cosechaban más. Así está la cosa, ¿ya? Y va a estar difícil, créanme, ¿ya? Imagínense, voy a decir algo que a lo mejor no es muy popular, pero este tema de la pandemia, si ustedes le preguntan a la gente que trabaja en el campo, dicen, no, a mí no me ha afectado. Mentira, ha afectado mucho en términos de la mano de obra, ¿ya? La gente, es verdad, la gente hoy día está súper difícil y escasa. En manzana, que nunca habían tenido problemas de mano de obra, este año las cosechas salieron casi un mes después, porque no había gente. ¿Y por qué no había gente? Porque con todo este tema de la ayuda, ¿no es cierto?, del gobierno, la gente no se quiere contratar. ¿Ya? Entonces hay campos más grandes. Por ejemplo, si aquí viene una persona a mí y me dice, oiga, yo le trabajo sin contrato, como yo soy chico, aunque no se debiera, probablemente le voy a decir, sí, mira, trabaja. Pero en agrícolas grandes, si tú no te contratas, no te pueden tener, porque entre más grande la agrícola, más fiscalización hay. Entonces, si tú tienes a una persona sin contrato, puede llegar un fiscalizador y te saca el parte súper grande, ¿ya? Entonces, en la agrícola grande, por el tema de todo lo que son los bonos y todo, la gente no se quería contratar, querían trabajar así nomás y no podían entrar. Entonces, de, no sé, 100 personas que tenían el año pasado, este año tenían 50. ¿Ya? Entonces sí ha afectado en términos de la mano de obra. Entonces ustedes, el día de mañana van a salir ustedes al mundo laboral, van a estar a cargo de campos, van a tener sus emprendimientos, qué sé yo, y se van a dar cuenta que el tema de la gente es lo más complicado que hay, ¿ya? No está cuando uno la necesita, a veces no son los mejores. Imagínense, ustedes son jóvenes, de las 40 personas que yo tuve el año pasado, tengo que haber tenido más o menos 15 a 20 personas cabros, como uno les dice. Puta, los cabros llegaban en la mañana y lo primero que hacían, se fumaban un pito y después se ponían a cosechar. Entonces, eso antes uno no lo podía permitir, pero ahora uno tiene que hacerse el loco. O sea, yo los veía, ya me daba la vuelta y listo, ¿cachai? Pero son cosas, o sea, el mismo tema del cigarro. Uno entra a un campo y hay un letrero gigantesco que dice no fumar. Si uno pilla a una persona fumando, le llama la atención y lo leante lo deja caer y dice, ya, si yo no puedo fumar aquí, me voy. Entonces hay muchas cosas en las que hay que hacer vista gorda. Estas estructuras, ya vamos a hablar un poquito de esto, se demoran 2 años en formarse. Entonces uno cuando cosecha le pide al cosechero, oye, no me botes dardos, ten cuidado con la escalera. Los tipos vienen y tiran la escalera para adentro. A donde cayó, cayó. Yo veía gente cosechando así, afirmado en las ramas, ¿ya? Entonces, todas esas cosas van en desmedro del buen trabajo que uno puede hacer durante la temporada. Pero bueno, qué diablo, así está el tema, y cada vez va a ser peor, ¿eh? El tema de la cereza es bueno. O sea, si ustedes hablan, por ejemplo, con cualquier productor, nadie se queja. Este año no fue el mejor, pero es un cultivo, yo diría, el más rentable de Chile, por lejos. Ya no hay nada que deje lo que deja de rentabilidad este frutal. Pero lo malo que tiene es que es muy corto. La cosecha viene toda junta y es un mes, mes y medio full, ¿ya? Y es súper perecible. O sea, a ti se te empieza a madurar la fruta y tú tienes 6, 7 días para sacarla.
¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, este año utilicé 40 personas, el próximo año necesito 100 personas. O sea, si tenía 40 problemas el año pasado, este año voy a tener 100 problemas. Y así va a ser, porque cada persona es un mundo totalmente distinto, ¿ya? Que en la cosecha es como el momento más complicado. El resto del año nosotros acá, yo por ejemplo, este campo lo manejo con 4 o 5 personas durante el año. Yo aquí soy el gerente de esta empresa y un peón, pues yo ahora andaba amarrando allí con los viejos. Nosotros podamos, amarramos, hacemos toda la pega nosotros mismos, ¿ya? Entonces aquí entra gente externa principalmente al tema de la cosecha. Entonces por eso podemos mantener el huerto lo más ordenado posible, ¿ya? Ya. Hablemos un poquito, ¿no es cierto?, de cosas más agronómicas. Centros frutales. ¿Qué es un centro frutal? Cualquier parte del árbol donde yo voy a encontrar o espero tener fruta, ¿ya? En el caso del cerezo, el cerezo produce en esta estructura que está acá, ya, que después ustedes la van a ver, ¿no es cierto?, bien en detalle, que se denomina dardo. La literatura la define como ramillete de mayo, sobre todo la literatura española, ¿no es cierto?, que es donde más yo puedo encontrar temas de cerezo, pero para nosotros en Chile y todo el mundo esta estructura la conoce como dardo, ¿ya? ¿Qué es un dardo? Un dardo es una estructura que está formada por yemas frutales y siempre una yema vegetativa, ¿ya? ¿Y cómo yo la puedo reconocer? Voy a sacar una aquí, la voy a pasar mientras tanto. La yema vegetativa siempre va a ser, se la voy a pasar para que la vean ustedes, ¿ya? La yema vegetativa siempre es puntiaguda y más pequeña, y la yema floral siempre es redonda, ¿ya?, y más gordita, porque adentro están las flores. Ahí están las dos para que la vayan pasando, ¿ya? Entonces, yema vegetativa y yema floral. ¿Cuántas voy a tener? En un dardo siempre hay una yema vegetativa y está en el medio, generalmente está en el centro, y alrededor de esas yemas están las florales. ¿Cuántas? Depende de la variedad. En lápiz, como es una variedad muy productiva, yo puedo encontrar dardos que vayan desde 3 yemas florales hasta 8 yemas florales, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, un dardo de 5. Al ladito tengo un dardo de 3, ¿ya? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, uno de 6, y así, ¿ya? En términos prácticos, porque cuando yo hago conteo, no puedo estar diferenciando los dardos de 3, los dardos de 4, los dardos de 2. En lápiz se estima que generalmente el dardo está conformado por 3 yemas florales y una vegetativa. ¿Ya? Al tiro uno dice, no, mira, si el lápiz tiene 3 yemitas florales, ¿ya? Dentro de la yema floral vamos a encontrar los primordios florales, es decir, las flores, ¿ya? ¿Cuántas flores? Dentro de cada yema, en lápiz generalmente vienen 3 flores, ¿ya? 3 flores. O sea, potencialmente yo digo, mira, tengo un dardo de 1, 2, 3, 4, 5 yemas florales, y si yo sé que dentro de cada yema hay 3 flores, yo potencialmente aquí tengo 15 flores. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Tenemos la yema y dentro de la yema 3 flores, por lo tanto si yo tengo 5 yemas, 5 por 3, 15 flores, pero ojo, potenciales, ¿ya? Potenciales. Cada flor sale, hombre, no, entre más cariño le hacen, más se funde. Cada flor sería un fruto, ¿ya? Es decir, si yo tengo 5 yemas por 3 flores, estamos hablando de 15 flores, potencialmente 15 frutos. Si fuera así, tendríamos aquí 60.000, 70.000 kilos por hectárea, ¿ya? Ahí tenemos que aplicar un factor de corrección y que tiene que ver con la cuaja que van a tener estas flores, ¿ya? El cerezo es súper abortivo, independiente de la variedad de la cual estemos hablando. Generalmente uno tiene que trabajar al 20 o 30% de fertilidad de yema, ¿ya? Es decir, si yo tengo 15 flores, por un 30%
¿ya? Más o menos yo podría esperar 4,5 a 5 frutos por dardo, con un 30% de fertilidad de yema. Hay algunos que son más conservadores aún y trabajan con un 20% de fertilidad de yema. Es decir, si yo tengo 15 frutos potenciales, el 20% van a ser 3 frutos. Y ese es el dato técnico que yo utilizo, por ejemplo, para podar. ¿Ya? Muchas veces, yo como hice clase, los chiquillos cuando llegaban a fruticultura decían, oye, yo quiero podar, quiero aprender a podar. ¿Qué espero de fruticultura? Salir podando. Es lo menos que interesa. ¿Ya? La poda hoy día, si antes era una de las labores más importantes del campo, hoy día está reducida, ¿no es cierto?, a la mitad de lo que valía antes. Entre menos pode yo, mejor. ¿Ya? Porque está demostrado que cada corte va en desmedro de lo que es, ¿no es cierto?, la producción de fruta. Ya voy a entrar un poquito en eso. Pero ¿me entendieron el ejercicio? ¿Ya? ¿Cuántos frutos potenciales tengo acá? Aplico el factor, ¿no es cierto?, de fertilidad de yemas y voy a llegar finalmente, ¿no es cierto?, a cuántos frutos voy a tener por dardo, que el lápiz debieran ser 3. Santina es una variedad que aborta más que el lápiz, tiene menos fertilidad, ¿ya? Generalmente yo a lápiz le aplico, a Santina le aplico una fertilidad de yemas del 10%. O sea, si yo tengo un dardo de 15 frutos, podría esperar un fruto y medio, ¿ya?, por cada dardo. Por eso es una variedad menos productiva, porque es más fácil, ¿no es cierto?, que aborte, ¿ya? Da las flores, pero las flores no llegan, ¿no es cierto?, se producen ahí fenómenos fisiológicos en donde hay muerte de pistilos, muertes de embriones, no hay cuaja, qué sé yo, ¿ya? Centro frutal, donde produce el cerezo, dardo. Ya vimos cómo está conformado el dardo, ¿ya? ¿Dónde más puedo esperar fruta en el cerezo? En las yemas de la base de un crecimiento del año, ¿ya? Repito, en las yemas de la base de un crecimiento del año. ¿Qué es un crecimiento del año? ¿Y cómo lo pueden reconocer ustedes? Son toda esta parte de la rama, que no están dardadas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una rama que tiene dardos, tenemos un cambio de año, dardos, no hay dardos. Si no hay dardos, crecimiento del año. En el campo a esto se le llama brindilla. ¿Ya? Entonces, con eso ustedes pueden identificar qué edad tiene esta rama. Esta rama tiene 1 año, 2 años, 3 años. ¿Ya? Esta rama del lado también tiene 3 años. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Ya? ¿Qué es esto? Una brindilla. Una brindilla. Es decir, aquí tenemos fruta en la base de la rama. Fruta en la base de la rama. ¿Dónde tengo más fruta? En los dardos. Y no hay más. El cerezo produce fruta en dardos y en brindillas. ¿Ya? Para los conteos, ¿cuánta fruta puedo esperar yo en una brindilla? Se cuenta como un dardo. Un dardo más. Es decir, yo hago el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A la brindilla le asigno un dardo más. Por ahí hay campos donde a la brindilla le asignan un valor de dardo y medio. ¿Ya? Yo siempre me gusta ser más conservador y ojalá haya más fruta de la que se estima. O tampoco debe ser mucho así, porque si hay mucha más fruta de la que estimo, puedo tener problemas después de calibre. Entonces la idea es que sea lo más ajustado posible. ¿Ya? Ya, entonces ahí estamos, ¿no es cierto?, con lo que es las características variables donde produce. Vámonos ahora a hablar un poquito de la poda. ¿Ya? Con el conteo, ¿no es cierto?, de dardos que hicimos, nosotros cuando vamos a planificar el tema de la poda en sí, yo tengo que hacerme primero una pregunta. ¿Cuántos kilos quiero producir este año? ¿Ya? Y los kilos tienen relación con la edad del huerto. Este huerto es año 2017. Ahí se estableció. 2018 tenemos un año, 2019, 2020, 2021. Es decir, es la 4ª temporada.
A este huerto, nosotros acá le vamos a pedir este año 15.000 kilos. ¿Ya? Y miren, esto es matemática. 15.000 por hectárea. 15.000 por hectárea. Yo digo, necesito 15.000 kilos. Cada cereza pesa, una cereza más o menos de un calibre aceptable para lo que es la realidad del mercado hoy día, 12 gramos, que es un calibre 26, un calibre 28. Entonces yo tomo los 15.000 kilos, que es lo que quiero producir, y los divido por 12 gramos y me da la cantidad de frutos que yo necesito. ¿Ya? Esos frutos los divido por la cantidad de frutas que hay en un dardo, que dijimos que el lápiz, ¿cuánto eran? 3. 3. ¿Ya? Y eso lo divido por la cantidad de árboles, me da, haciendo el ejercicio, después ustedes con la profesora parece que lo van a hacer el cálculo, ¿ya? Que yo necesito 450 dardos por planta. ¿Ya? Yo hice el ejercicio matemático de los 15.000 kilos, de acuerdo a la cantidad de plantas que tengo, de acuerdo a la fertilidad de yemas que tiene el lápiz, y me da un dato súper duro que es 450 frutos por dardo. Perdón, 450 dardos por árbol. Eso es lo que necesito antes de tomar las tijeras. ¿Ya? Ahora, siempre a ese número la idea es ponerle algún factor de seguridad, un 5%, un 10% más, porque no sabemos cuánto va a helar en el año. ¿Ya? O si la cuaja viene un poco más deficiente. Ahora igual hay productos químicos que me permiten trabajar ahí con el tema de la cuaja. ¿Ya? Entonces antes de podar yo digo ya, yo necesito 450. ¿Ya? Y me coloco a contar. Estas ramitas tienen más o menos como 20 dardos, ya, por rama. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Tiene 3 ejes que están más o menos parejos. Tengo aproximadamente, pongámosle, 30 ramas. ¿Ya? Si yo tengo 30 ramas por 20 dardos, son 600 dardos. Y yo necesito 450. Es decir, tengo que eliminar 150 si quiero llegar a un calibre aceptable. ¿Ya? Si los dejo todos, estas ramas se van a empezar a hacer sombra una con otra, ¿ya? Van a tener un exceso de competencia, consecuencia, fruta chiquitita. Y la fruta chica no vale, no sirve, no se vende ni en el mercado interno. Aquí la cereza es buena, pero o saca filete o no puede estar dentro de lo que es la producción, ¿ya? Entonces ahí viene la decisión de poda. Y yo antes de podar miro la planta y digo ya, necesito bajar 150 dardos porque tengo un exceso. Y empiezo a mirar y digo primero qué es lo que saco. Los criterios de poda son súper simples, ¿eh? Lo primero que tenemos que ver es si yo tengo chupones. ¿Ya? ¿A qué le denominamos chupones? Se considera chupón a un crecimiento vigoroso de la temporada, ¿ya? Que va a ser difícil de que se transforme en un crecimiento o en una rama productiva. Generalmente son crecimientos que van derecho. Aquí vamos a encontrar poco porque nosotros ya los sacamos, ¿ya? Pero podría ser un chupón algo como eso. Crecimiento del año, que está vigoroso, en exceso, y que va a ser difícil, ¿no es cierto?, de que se transforme en una rama productiva. ¿Qué significa que se transforme en una rama productiva? Que se endarde, ¿ya? A más vigoroso en la rama, más difícil es su endardamiento, ¿ya? Entonces ya, si ese fuera un chupón, yo digo, tengo que sacarlo, ¿ya? Entonces vamos, ¿no es cierto?, y hacemos el corte. ¿Cómo hacemos el corte? Otro punto que es importante. Si alguno de ustedes ha visto otros huertos, hay una formación de ramas laterales que se llama espina de pescado. ¿Ya? ¿Qué significa espina de pescado? Que de la rama principal comienzan a aparecer ramas secundarias para todos lados. ¿Ya? Este no es el caso, porque esto es rama tubo. Más fácil todavía. ¿Por qué más fácil? Porque yo no necesito crecimiento hacia los lados. Yo quiero que mi fruta se concentre todo en esta ramilla. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, cuando a mí me toca eliminar en una espina de pescado,
cuando se habla en jerga de poda, en escama de pescado hay que decir, oye, podo con tirasavia o sin tirasavia, podo con avance o sin avance, ¿ya? Que son cosas simples. Acá, oye, mira, cuando a ti te toque podar, elimina ramas, ¿ya? Solo tienes que eliminar ramas, no hay que calentarse la cabeza con nada más. ¿Y cómo elimino ramas? Siempre dejándolas en un taco, apitonadas, ¿ya? Es decir, si yo por ejemplo quisiera eliminar esta rama, yo no me voy y la corto acá atrás, ¿ya? ¿Por qué no la corto atrás? Porque si yo la corto en la zona del eje y la elimino de cuajo, como se dice en el campo, ¿ya? Estoy dejando un punto ciego, ¿ya? ¿Qué quiere decir un punto ciego? Miren, lo voy a hacer. Si yo corto ahí, no dejé ninguna yema por donde pueda salir una rama en el futuro. Es un punto ciego del árbol, ¿ya? Y yo siempre tengo que considerar ramas que me permitan la renovación. ¿Por qué? Porque los dardos generalmente producen la mejor fruta durante los 4 a 5 primeros años. Después la curva de producción va descendiendo considerablemente y la fruta es más mala. Entonces yo siempre tengo que considerar que a una planta tengo que dejarle renovación. ¿Y cómo la dejo renovación? Cuando quiero eliminar una rama que no me sirve, no la elimino de cuajo, sino que la elimino más o menos al largo de una tijera. ¿Cuál es la diferencia? Que en esa rama, ¿qué quedaron? Dardos o yemas, ¿ya? Que en el fondo, como yo corté acá, ¿ya? Ya esta cañería no tiene que alimentar la rama completa, por lo tanto tiene que alimentar 2 o 3 yemitas que yo dejé aquí. Esto va a sacrificar la fruta, probablemente esas yemas florales se van a morir o van a abortar. ¿Qué me va a quedar? Solo la yemita vegetativa. ¿Qué voy a encontrar? Una rama nueva. Entonces con esto yo me renuevo. Entonces, en lo que se demore esa rama en endardarse, van a haber pasado 3 o 4 años. Entonces cuando esta rama ya esté agotada, yo voy, la renuevo y ¿qué tengo? Inmediatamente una rama que me está produciendo. Porque si no hiciera eso, y pasa que la gente no considera la renovación cuando poda, ¿ya? Y al cabo de 5 o 6 años se encuentra con un árbol que está agotado. ¿Y qué tiene que hacer? En esa temporada, hacer una poda de renovación, y si estaba sacando 10.000 kilos por hectárea, cuando le tocó hacer poda de renovación, sacó 5, la mitad. En cambio, con esto que se llama sistema de renovación permanente, siempre voy a estar produciendo lo mismo, porque voy a tener la misma cantidad de ramas productivas, ramas renovándose. ¿Ya? Entonces, tenemos criterio de poda, sacamos los chupones, criterio de poda, eliminamos, ¿no es cierto?, o tratamos de meter luz por capas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con meter luz por capas? Si ustedes se fijan, yo saqué esta rama de aquí. ¿Qué pasó? Inmediatamente liberé espacio, ¿no? Al tiro. Si yo miro esa rama, miren, esta rama está metida por debajo de otra. Probablemente al momento de la cosecha la persona no va a llegar a esa rama, no va a estar ni ahí con esa rama, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo esa rama? En este minuto esa rama me está metiendo un efecto paraguas hacia abajo, porque va a dar hojas y me va a dejar sombría toda esta sección del árbol. En cambio yo voy y la renuevo. ¿Y qué estoy haciendo? Elimino la sombra y adicionalmente dejo una estructura de renovación, ¿no es cierto?, para temporadas futuras, ¿ya? En la poda también debiéramos encontrar ciertos aspectos sanitarios que es importante de manejar, es decir, en la poda sacar madera enferma, ¿ya? Miren, vamos a entrar un poquito para que nos veamos una planta sin podar, porque lo que estoy hablando no lo van a graficar mucho porque esto ya tiene algo de poda. Miren, sígueme.